es médico intensivista y ella en esta noche nos va a presentar el tema infecciones de piel y partes blandas. La doctora Cintia es médico y ha hecho su especialidad de terapia intensiva en la Universidad de Buenos Aires, pertenece a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, también es miembro del Comité de Trasplante de la Sociedad Argentina, ha hecho pasantías en guardia externa de la Clínica Médica y Emergentología, es ayudante de la Cátedra de Fisiología, es docente de Medicina Interna, docente de Semiología y también ha hecho el curso de Gestión y Administración Hospitalaria. Tiene como experiencia laboral, ha trabajado en el Sanatorio Trinidad Ramos Mejía, en el Hospital Santo Jani, Hospital Posadas y en el Hospital Bicentenario. Recibamos esta noche a la doctora Cintia Villavicencio. Doctora, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctora, se la escucha. Okay. Bueno. Doctora, sí se la escucha. Ok. Estoy iniciando compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer formar parte de estas jornadas y felicitar obviamente a la organización y a todos los que están participando, porque esto deja en claro la importancia y la ocupación que estamos teniendo actualmente debido al uso de los antimicrobianos, ¿no? Que a veces, muchas veces, para no decir siempre, se utilizan de forma inapropiada. Así como muy bien dijeron, voy a hablar de infección de piel y partes blandas. Vamos a hablar acerca de una patología, ¿no? Que puede afectar cualquier parte de la piel, fascia o músculo. Es la tercera consulta a nivel mundial de causas infecciosas después de las causas respiratorias y causas urinarias. En el año 97 al 2004 en Estados Unidos se vio que aumentó la incidencia y los motivos de consulta por esta patología hasta un 50%. Y esto se cree que se debe a un aumento de edad en la población y el uso inapropiado de antimicrobianos. Entre el 16 y el 34% de todos estos pacientes que tienen esta patología reciben un tratamiento antibiótico inapropiado. ¿A qué me refiero con inapropiado? Que se elige el germen, que se busca el antibiótico que no es específico para este germen, por ende esto aumenta la instancia hospitalaria y aumenta los costos a nivel de la internación. Así que vamos a hablar de lo que es erisipela, de lo que es celulitis y infecciones necrotizantes. La erisipela y la celulitis en Europa se consideran como una patología única, ¿sí? Pero bueno, en América se sigue dividiendo ambas. Vamos a iniciar por la erisipela. ¿Qué es la erisipela? La erisipela es una inflamación aguda de la piel de etiología bacteriana que va a comprometer la dermis superficial y que se acompaña de compromiso de los vasos linfáticos. Como agentes etiológicos, principalmente tenemos Streptococcus, que es el mayoritario, y Staphylo aureus. Pero esto lo vamos solamente a pensar en aquellos pacientes que tengan alguna predisposición a tenerlo, como pacientes con edemas del tejido celular subcutáneo debido a una circulación linfática normal o traumas penetrantes o inyecciones con drogas recreacionales pueden hacernos pensar que el agente etiológico es un estáfilo. Dentro de la prevalencia y los factores de riesgo, no hay un predominio de género, puede ocurrir en cualquier edad, pero bueno, tiene mayor incidencia en mayores de 60 años, no tienen carácter epidemiológico. Algunos estudios demostraron mayor incidencia en verano, otros en invierno, y esto se debe a una disrupción de la barrera de la piel. En definitiva, ocurre esta patología porque se rompe el mecanismo de defensa de la piel,
y de esa forma ingresa el microorganismo causante generando una proliferación y obviamente daño de los tejidos. Los factores que lo predisponen es la obesidad, un edema secundario, ya sea insuficiencia venosa u obstrucción linfática. Con respecto a la clínica, se presenta como una placa edematosa, caliente, los bordes son netos, esto vamos a ver que lo diferencia de la celulitis, y no son sobrelevados. Pueden ser eritematosa o eritemato purpúrica, a veces pueden tener necrosis, acá ya el cuadro se está haciendo más grave, y se acompaña de adenopatía regional en un 46% de los casos y una linfagitis en el 26% de los casos. La localización en donde mayormente se ubican son los miembros inferiores y con predisposición a ser unilateral. También puede ocurrir en la cara a través de infecciones retroauriculares como puerta de entrada, o en miembros superiores, en el caso de aquella mujer que fue sometida a una cirugía por cáncer de mama y vanciamiento ganglionar. Como síntomas acompañantes de la erisipela, podemos tener dificultad a la deambulación, fiebre, astenia, taquicardia, y en casos severos puede tener alteración de conciencia e hipotensión arterial. Dentro de los estudios complementarios, bueno, ¿qué estudio le vamos a pedir a estos pacientes? La verdad es que no es mandatorio pedirle laboratorios, excepto que pensemos que pueda estar séptico, ¿no? Que el cuadro sea más grave, pero en una erisipela quizás no está recomendado realizar laboratorio rutina. Pero se vio que existe leucocitosis, que la eritrosedimentación se encuentra elevada y que la proteína se reactiva también, ¿sí? Entonces, estos parámetros son inespecíficos, no son específicos de esta patología. Con respecto a la procalcitonina, este biomarcador que se utiliza en la práctica clínica para las etiologías infecciosas de tipo bacteriano, su indicación en esta situación sería solamente en el caso donde tengamos duda diagnóstica. Por ejemplo, si pensamos que tiene una trombosis venosa profunda y no una erisipela, bueno, a veces nos puede ayudar. Y también nos puede ayudar en saber el pronóstico y la gravedad de esta patología. Pero no es una indicación mandatoria. Con respecto a ir en búsqueda de los agentes etiológicos, debo decir que el cultivo tiene un rendimiento muy bajo, menos al 5%, y la biopsia entre un 20 y un 30%. Los hemocultivos tienen un rendimiento menor al 5%, excepto en el caso que sea Streptococcus pyogenes que presente su cuadro invasor. Acá se eleva los resultados a un 60%. ¿Con esto qué quiero decir? Que bueno, no es necesario buscar la etiología, ya sabemos cuáles son los gérmenes más frecuentes y los rendimientos son bajos, pero existen situaciones en donde sí debemos realizar estos estudios complementarios, que son aquellos pacientes neutropénicos en estados de inmunodeficiencia, que tengan antecedentes de inmersión en aguas o mordeduras de animales. Y dentro del tratamiento, bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Controlar la infección, aliviar los síntomas, evitar las complicaciones locales, evitar las secuelas y sobre todo los episodios recidivantes, que son los que vamos a hablar un poquito más adelante. Y después, una vez que tengamos el diagnóstico, vamos a ver si ese paciente se va a la casa o requiere internación. La mayoría se va a su casa, pero hay que considerar la internación en aquellos pacientes que tengan obviamente signo de sepsis, disfunción renal, hipotensión arterial, descenso de bicarbonato, una acidosis metabólica, o pacientes donde su patología o su comorbilidad, mejor dicho, se encuentre no controlada. Entonces, a esos pacientes los vamos a internar, y sobre todo si pensamos que tenga una colección o si estamos en duda si esto no es una infección necrotizante, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Téngame un poquito de paciencia. Y después tenemos que elegir el tratamiento antibiótico adecuado y qué vía de administración se lo vamos a dar, ¿no? Obviamente, si queda internado, las primeras horas, depende del cuadro y la evolución, podríamos elegir parenteral, obviamente, y después rotar a vía oral cuando sea oportuno. Y elevar el miembro afectado. Como tratamiento antibiótico, dentro de los orales tenemos la penicilina B, la cefalexina, amoxicilina, ampicilina, clavulánico y sulbactam y clindamicina. Y los parenterales, penicilina G, cefalotina, cefazolina y ampicilina sulbactam. La duración del tratamiento antibiótico, bueno, recomiendan 5 días, pero también
hay que considerar la clínica del paciente. Si el paciente no presenta una mejoría clínica, se podría aumentar estos 5 días de acuerdo a la evolución. Pero también que se nos prenda la lamparita, que qué está pasando, que no está mejorando, ¿no? En 5 días no mejora, bueno, quizás prestarle un poquito más de atención a ver qué es lo que está pasando, si realmente estamos en el diagnóstico correcto o hay algo más que no lo vimos. Y también debemos tratar la puerta de entrada, ¿sí? Si el paciente tiene onicomicosis, podemos utilizar tratamientos tópicos para evitar las recidivas. Con respecto a los coadyuvantes, traje acá como coadyuvante el corticoides porque se hizo un trabajo en el año 97 en Suecia, era un trabajo prospectivo, doble ciego y randomizado, que tenían 112 pacientes, todos mayores a 18 años. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, todos los pacientes que tenían diagnóstico de erisipela lo dividieron en 2 grupos. El primer grupo le dieron placebo y antibiótico, y el segundo grupo le dieron antibiótico más corticoides. Y lo fueron siguiendo diariamente a través del leucocito, PCR y hemoglobina. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver en estos 2 grupos cuál es el tiempo de curación. ¿Y a qué se refieren con curación? Es cuando disminuye el rubor. Es decir, lo ponían el miembro en reposo, 15 minutos. Y si el rubor se iba, consideraban que el paciente estaba curado. Y como endpoints secundarios, tratando de ver cuánto duraba el tratamiento antibiótico intrahospitalario y cuánto era la duración y endovenoso y cuánto era la duración en la estancia hospitalaria. ¿Y qué encontraron? Que como resultado, bueno, vieron que los pacientes que le habían dado antibiótico más corticoides habían tenido un tiempo de curación más corto, o sea, se curaban más rápido, tenían menos tratamiento antibiótico endovenoso y la estancia hospitalaria se acortaba. Por eso, en el consenso dado por la SAD y la SAM y la SA, que son la Sociedad de Infectología Argentina, la Sociedad de Medicina y la Sociedad de Dermatología y la Sociedad de Cirugía Cardiovascular, en una guía que dieron en el año 2008, recomendaron el uso de metilprednisolona con una dosis de 30 miligramos día por 2 días, luego 15 miligramos día por 2 días, 10 y 5 así sucesivamente. Obviamente esto para evitar la insuficiencia suprarrenal. Pero como todos los tratamientos tienen que estar individualizados a nuestros pacientes, hay que tener cuidado con aquellos pacientes que tengan diabetes, porque se puede descompensar, aquellos pacientes que tengan gastritis, úlceras gástricas, ¿no? Entonces, en estos pacientes habría que evaluar la utilización o no. Y utilizar medidas no farmacológicas. ¿A qué me refiero? Con elevación del miembro, como lo dije en su momento. ¿Y esto por qué? Porque va a favorecer al drenaje linfático y esto ayuda a la recuperación. Usar vendas elásticas para disminuir el edema y si el paciente es obeso, recomendar la disminución de peso. Bien, y esto es lo que le hablaba hace rato de lo que son las recurrencias. Las recurrencias se definen con 2 o más episodios en los últimos 6 meses de erisipela. Generalmente causado por el mismo agente, ¿no? Pero otras veces puede ser otro, y ahí estamos hablando de reinfección. Entre el 10 al 30% puede ocurrir en diferentes plazos, depende del paciente. Y existen factores predisponentes, sistémicos y locales, que van a favorecer a esta recurrencia. Dentro de los sistémicos está la obesidad, diabetes, alcoholismo, infección del tracto respiratorio superior, inmunosupresión y la edad del paciente. Como locales, linfodema, insuficiencia venosa, injuria local y tinea pedis. ¿Sí? Todos estos factores predisponen que otra vez vuelva a aparecer la erisipela. Entonces tenemos que hacer un tratamiento, ¿no? Pero en este caso se elige tratamiento no farmacológico sistémico, es decir, no antibióticos sistémicos, ¿sí? Primero se va a pedir que baje el peso del paciente. Se le va a hacer tratamiento para ese linfedema a través de vendaje, ejercicios, vendas con presión neumática, ¿no? Formas que mejoren la circulación del linfa. Elevación del miembro inferior cuando se pueda. Tratamiento tópico en aquellos lugares que pueden ser puerta de entrada, ¿no? No se recomienda buscar estreptococo con hisopados, ni tampoco el uso de diuréticos ni protectores vasculares. No tienen evidencia para evitar la recurrencia o tratar las recurrencias. Como tratamiento farmacológico, bueno, esto quiero ser bastante clara y apoyando la idea de estas jornadas, es que solamente se va a realizar en aquellos pacientes donde no pudimos hacer lo que dije en la diapositiva anterior, ¿sí? Solamente en ese caso se puede dar tratamiento antibiótico, que son las penicilinas
Y en el caso de alérgicos a las beta-lactámicos, podemos utilizar los macrólidos. Ojo con los macrólidos, sobre todo la eritromicina, perdón, porque el Streptococcus pyogenes está abarcando resistencia y bueno, como hemos visto en las exposiciones previas, estamos complicados. Bien, ahora vamos a hablar de la celulitis. También es una inflamación aguda, cutánea, pero acá se extiende hasta el tejido celular subcutáneo, por ende sus bordes no van a ser netos, y se encuentra asociado a lesiones, a heridas, ya sea por trauma o quirúrgicas, a úlceras, a intertrios fisurados, a pacientes que tienen menoclisis, a diabéticos, a pacientes que consumen corticoides o presentan alguna inmunodeficiencia, son factores de riesgo a que tengan celulitis. Con respecto a la etiología, bueno, es similar a la erisipela, ¿no? Piógenes y estafiloauros son los más frecuentes en pacientes inmunocompetentes. Quizás por esto en otros lugares lo consideran como una patología única, ¿no? Pero hay que tener una consideración en aquellos pacientes donde pensamos que la flora habitual puede estar alterada. Por ejemplo, en pacientes que tuvieron mordeduras, ya sean de animales o humanos, en pacientes que tienen antecedentes de consumo de drogas intravenosas, vamos a pensar en un SAMR de la comunidad. En pacientes que tengan HIV o la enfermedad SIDA, pueden tener bacilos gram negativos o flora polimicrobiana. En los diabéticos podemos tener infecciones mixtas, bacilos gram negativos y gérmenes multiresistentes. En aquellos que tienen antecedentes de heridas con tierras o heridas producidas por agua dulce, vamos a pensar en aeromonas o en agua salada vibrios, o en algunos deprimidos en micosis o micobacterias, y en los neutropénicos en bacilos gram negativos. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Como siempre, soy insistente en orientar todo lo que dice en un libro a nuestro paciente, ¿no? Conociendo varios factores, no pensar ir a la anamnesis para poder llegar al agente etiológico. Dentro de la clínica es una placa eritematosa, edematosa, caliente, sin bordes netos y con dolor local. Puede tener púrpura, fictemas, petequias, necrosis, ahí estamos más complicados. Se acompaña de linfagitis, adenopatías, al igual que la erisipela. Se ubica en los miembros inferiores, al igual que la erisipela. También en miembros superiores, cabeza, cuello, tórax y abdomen. Los estudios complementarios, bueno, acá también, ¿no? Acá el diagnóstico es clínico, o sea que no necesito hacer algún estudio. Pero en situaciones en donde pienso que esta celulitis es mala, es decir, que sea necrotizante, puedo pedir una placa de la zona afectada o radiografía. Si en esa radiografía vemos gas, bueno, eso nos orienta a una necrotizante, pero bueno, hay algunos gérmenes que nos generan gas, entonces, digamos, no nos pueden ayudar, como que no. Si pensamos que el paciente tiene una colección, vamos a hacer ecografía de piel o partes blandas o tomografía, o si pensamos que puede ser hasta una fascitis necrotizante o una osteomelitis, vamos a realizar una resonancia magnética, ¿sí? Solamente se realizan los estudios de imágenes en pacientes que tengamos dudas diagnósticas. Pero también existe la celulitis de etiología no infecciosa. Esto es importante reconocerla, ¿no? Siempre entonces un paciente que tengamos enfrente vamos a pensar, si tiene una celulitis, ¿es infecciosa o no infecciosa? ¿Cuándo voy a pensar que es no infecciosa? En un paciente que no tenga fiebre, cuando el cuadro clínico es crónico, cuando es bilateral, o cuando existe una falta de respuesta terapéutica al tratamiento adecuado. Obviamente lo vamos a pensar en un paciente que esté estable hemodinámicamente, ¿no? No vamos a pensar que falta la respuesta terapéutica y el paciente está escéptico y no vamos a pensar en esto, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para evitar el uso indiscriminado de tratamiento antibiótico. ¿Y cuáles son unos ejemplos? Miren, esta lista es bastante larga, considerar una tromboflebitis, una dermatitis por contacto, una picadura, ¿no? Son varias. Entonces, a tener consideración a la hora de indicar tratamiento antibiótico en una celulitis. Bien, los hemocultivos positivos, bajos, 2 al 5% en inmunocompetentes. Pero bueno, en inmunocomprometidos hay que hacerlo. ¿Sí? Lamentablemente esto sí, porque estos pacientes tienen mayor incidencia de bacilos gram negativos. Y en los pacientes que tengan mayor a 65 años y que presenten signo clínico de gravedad, mucha comorbilidad o tenga shock al ingreso, no hay duda que a estos pacientes sí le vamos a tomar hemocultivos. La punción y aspiración tampoco tiene un rédito entre 20 y 30, no es algo rutinario, pero sí lo vamos a hacer en pacientes con sospecha de SAMR de la comunidad. Sería bueno, obviamente, para
no tan solo dirigir tratamiento antibiótico, sino también conocer la epidemiología. Cuando la clínica es atípica o cuando existe una duda diagnóstico en que si esta es una celulitis necrotizante o si presenta algún absceso. Y como tratamiento, bueno, el tratamiento acá también tenemos que definir si el paciente va al domicilio o se queda internado. La mayoría se va al domicilio, pero aquellos que quedan internados, debemos decir, bueno, este va a quedar internado por ciertas situaciones. Obviamente, si el paciente tiene una clínica de inestabilidad hemodinámica, disfunciones multiorgánicas, su comorbilidad no se encuentra controlada, no tenemos forma de realizar un control ambulatorio, o no hay forma de antibióticos vía oral, no tiene sostén familiar, el factor local que tuvo una herida bastante grande, o tenemos duda, o pensamos que es una celulitis necrotizante, o no sabemos si tiene colección, o nos da duda esta situación, es mejor esos pacientes internarlos, tener unas horas internarlos, ver la evolución clínica y bueno, y con eso definir. A veces, bueno, en Argentina se internan muchos pacientes en los hospitales públicos en la guardia y cuando se libera una cama pasa, ¿no? Entonces, ese tiempo a veces se puede utilizar para dar un tratamiento y evaluar la respuesta del paciente, si se lo pueden controlar, y si no es así, pasa a internación, ya sea donde corresponda, ¿no? Terapia intensiva o clínica médica, o servicio de infectología en el caso que lo disponga. Pero no hay una directriz clara de cuándo va un paciente a internarse, no hay algo claro, pero esto fue publicado por estos expertos, una recomendación de expertos, o sea que la evidencia científica no es tan alta para estar recomendando, pero bueno, es un orientativo, ¿no? En donde consideran la clínica y la comorbilidad del paciente para poder definir si este paciente se va a ir a domicilio o va a realizar una internación. Si el paciente está estable y no tiene comorbilidades, puede ir a domicilio y tratamiento por vía oral. Si el paciente tiene fiebre, un compromiso leve o moderado, pero puede presentar o no comorbilidades, acá podemos ver si puede ir a domicilio o internación. Esto a veces es fácil, digamos, al menos en Argentina nos da un tiempito, como no hay camas, como les dije anteriormente, de poder elegir internación, darle antibiótico endovenoso, ver la respuesta y ver si se va a casa o no. Pero bueno, ante la duda a veces es mejor internarlo algunos días y ver la evolución. Clase 3, aquel paciente que tiene taquicardia, tiene comorbilidades, ese paciente ya se interna y se da antibióticos vía parenteral. Y los pacientes de clase 4, que son mis pacientes, los pacientes sépticos, mi paciente, pero para decirlo que entra a terapia intensiva, no es que son míos solamente, porque creo en la interdisciplina, entran los pacientes a terapia los que tienen shock, ¿sí? O lo que pensamos en una fascitis necrotizante o sepsis. Bueno, esos pacientes pueden entrar a terapia intensiva, ya sea o no tenga comorbilidades, ¿no? Y con respecto al tratamiento antibiótico, bueno, uno habla y dice, bueno, se pone eso, se pone aquello, pero la realidad es que uno tiene que conocer la epidemiología del lugar, dónde estás. No, primero los factores de riesgo del paciente, para poder pensar en qué agentes etiológicos son, y por otro lado, esos agentes etiológicos, qué resistencia antimicrobiana o qué sensibilidad tienen en donde me desplazo. Entonces, esto es una recomendación, pero la realidad es que uno tiene que conocer dónde está, y con quién está. Con quién está me refiero a qué bacteria está. Si pensamos en Streptococcus pyogenes o otros estreptococos, podemos dar penicilina, ¿sí? Pero bueno, eso es, digamos, hay que ver la sensibilidad, ¿no? El Staphylococcus, si es meticilina sensible, una cefalosporina primera alcanza y sobra. Pero si pensamos que es un estáfilo meticilino resistente de la comunidad, porque el paciente tiene antecedentes de un trauma penetrante, porque ya tiene una infección o colonizaciones previas por SAMR, usa drogas recreacionales intravenosas, presenta celulitis abscedada o inmunosupresión, bueno, quizás este paciente, y no tuvo internación previa, ¿no? Podría ser un SAMR de la comunidad, en donde la elección va a ser vancomicina o trimethoprim sulfametixazol o clindamicina, ¿sí? Estos serían las alternativas. Pero ahora sí es un meticilino resistente, intrahospitalario, porque, o sea, el paciente tuvo antibióticos previos y estuvo internado, bueno, acá directamente vancomicina. Si el paciente tuvo heridas de agua dulce, vamos a pensar en hidromona, le vamos a dar una quinolonas, una cefalo de tercera, más gentamicina.
Si es un vibrio porque estuvo en agua salada, doxiciclina, y si tuvo algún antecedente de mordedura, podríamos iniciar con amoxicilina clavulánico directamente, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que uno va orientando el tratamiento de acuerdo a los antecedentes del paciente y dónde se mueve, ¿no? Pero bueno, y la gravedad del paciente. Yo creo que si un paciente está muy grave, no creo que muy poquitos le pongan penicilina de entrada, ¿no? Hay que ser realistas con eso también. Y la clindamicina se puede elegir como en aquellos casos donde el estreptococo piógenes de cuadros severos, o también nos va a servir para interrumpir la síntesis proteica del Staphylo aureus. El tratamiento también va de 7 a 14 días. Bien, vamos a hablar como últimas, ¿sí?, las infecciones necrotizantes. Y esto es una urgencia infectológica, ¿sí? Es una infección con necrosis que progresa rápidamente. Tiene una mortalidad alta, 20 al 40%, y que puede llegar al 100% cuando uno se retrasa en el diagnóstico y por ende en el tratamiento. Por eso es importante su reconocimiento precoz, intervención precoz y adecuada, ¿sí? Es sumamente importante reconocerlas. Bueno, dentro de la clasificación podemos decir que la celulitis necrotizante se divide en celulitis clostridial, celulitis anaeróbica no clostridial. Ambas afectan tejido celular subcutáneo. La celulitis clostridial es causada por Clostridium, mientras que la no clostridial puede ser por bacterias anaeróbicas no fermentadoras de esporas, como bacteroides, o como infecciones mixtas con E. coli, Klebsiella y Aeromonas, ¿sí? Pero bueno, afectan los dos tejidos celulares subcutáneos. La gangrena sinérgica de Melanet es una de las pocas que tiene nombre propio. Afecta a las partes blandas, pero está dada por enterobacterias o estreptococos, microaerófilos, hemolíticos y Staphylo aureus, ¿sí? Y la celulitis necrotizante sinérgica, esta afecta a la piel, músculo, fascia, tejido celular subcutáneo, ¿sí? La infección va a iniciar en la fascia profunda y ahí se va a ir distribuyendo hacia la superficie. Y el 50% presenta bacteremia. Y luego tenemos las fascitis necrotizantes tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es la polimicrobiana y la tipo 2 es causada por estreptococo o Staphylo aureus. La miositis necrotizante o la gangrena gaseosa. Esto es con una infección que se localiza en el músculo esquelético, ¿sí? Generalmente es por Clostridium perfringens o por el otro Clostridium septicus, porque existe una translocación bacteriana en algunos casos de tumor a nivel intestinal, ¿no? Y eso se ve facilitado. Y la piomiositis es una infección en tejido musculoesquelético estriado, en donde aparecen abscesos. Los factores que predisponen a esto es que tenga un antecedente de trauma local o procedimientos quirúrgicos, que sea diabético, insuficiencia vascular periférica, fracturas expuestas, por eso es importante a veces, no a veces, sino siempre, la profilaxis antimicrobiana, la drogadicción endovenosa, la obesidad, edad avanzada, el alcoholismo, nutrición, postración, insuficiencia renal u otras deficiencias. Con respecto a la etiología, mono o polimicrobiana, pero el 70% es causada por una asociación sinérgica entre aerobios y anaerobios. Solamente el 20% es por causa exclusivamente de anaerobios y el 10% de aerobios, ¿sí? Dentro de los aerobios tenemos las enterobacterias, estreptococo del grupo A y Staphylo aureus, y dentro de los anaerobios tenemos Peptostreptococcus, Bacteroides fragilis, Prevotella, Porphyromonas y Clostridium, ¿sí? Los sitios en donde pueden estar es a nivel de cuello, tórax, perineo, pelvis y la parte proximal del muslo. Con respecto a la etiología, bueno, a ver, en la Sociedad de Infectología y la de Dermatología trataron de simplificar todo esto y agruparon a las infecciones necrotizantes específicas y no específicas. La específica es cuando detectaban el agente etiológico y la no específica eran cuando no lo detectaban. Pero decían como el tratamiento es similar, bueno, digamos, o sea, es desbridamiento quirúrgico y elegir el tratamiento antibiótico, los agrupaban como para simplificarlo. Pero bueno, conociendo los antecedentes del paciente o el diagnóstico del tipo de infección necrotizante,
podemos pensar en los gérmenes que son causantes de esto. Si no tiene ningún antecedente el paciente, podemos pensar en un estreptococo de grupo A. Pero si es diabético, podemos pensar en Bacteroides fragilis, Enterobacterias, Staphyloaurus. Si tiene antecedentes de cirugías previas, podemos pensar en Clostridium o un Staphylo, ¿no? Entonces, esto va a depender del antecedente del paciente. Ahora, si ya conocemos el diagnóstico de la infección o ya lo clasificamos, ahí sí podemos ver cuáles son los agentes involucrados. Por ejemplo, en la celulitis Clostridia es Clostridium, en aeróbica, ¿no? Es E. coli, Klebsiella, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces podemos llegar a la etiología de dos formas, conociendo el antecedente del paciente o clasificando la infección necrotizante. Con respecto a la clínica de esta patología, tenemos una clínica inicial, que es la más difícil de poder llegar al diagnóstico. En esta vamos a ver que el compromiso sistémico no se corresponde con la lesión que estamos viendo en la inspección. O sea, puede ser una lesión pequeña, pero el paciente puede tener un shock séptico, por ejemplo. Puede presentar un edema o una discreta rubefacción o una induración en la región o área comprometida. Es como tocar leña. El dolor es muy intenso y este dolor va a exceder a la zona eritematosa, ¿sí? Y también va a tener una falta de respuesta al tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, esto nos puede hacer pensar que esto es una infección necrotizante. Se vieron que los tres signos clínicos es edema, dolor y eritema, era lo que se veía con mayor frecuencia en la etapa inicial. En la etapa tardía, cuando aproximadamente son 5 días, pero esto va a depender más que nada del agente etiológico. Puede haber necrosis cutánea, coloración violácea, parduzca en la piel, puede haber bullas hemorrágicas, ¿no? Y cuando aparecen esto ya estábamos peor porque se debe a una ruptura de vaso, ¿no? Es bastante importante el compromiso. Y la crepitación del tejido seloso cutáneo solamente la vamos a observar en un 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no lo vemos en el examen físico a través de la palpación, eso no descarta que no tengamos una infección necrotizante. Con respecto a los diagnósticos, bueno, acá podríamos orientarnos en la clínica del paciente para decir, bueno, quizás esto sea Clostridium, quizás sea Strepto, quizás sea polimicrobiano. Entonces, lo orientativo es el periodo de incubación. Si tiene un periodo de incubación muy corto, podemos pensar en celulitis, gangrena, Clostridium o streptocócica. Y si es mayor a 5 días, bueno, podemos pensar en una polimicrobiana, por ejemplo. Si el compromiso sistémico es muy importante, podemos pensar en una gangrena por Clostridium o una fascitis, una miositis necrotizantes por Strepto. Pero si es menor, podemos pensar en una sinérgica o una necrotizante tipo 1 que también es polimicrobiana. Según la característica del exudado, si es escaso, seroso, levemente purulente, podemos pensar en una fascitis necrotizante. Si es sanguinolento, en una gangrena por Clostridium. Y si es seropurulento y abundante, pensamos en una miositis streptocócica. Y después la característica del dolor. Si el dolor es muy intenso, podemos pensar en una mionecrosis por Clostridium. Y si es menor, podemos pensar en un proceso sinérgico mixto. En definitiva, cuando el periodo de incubación es corto, cuando tenemos mucho compromiso sistémico, cuando tenemos exudado seropurulento o abundante y cuando el dolor es muy intenso, podemos orientarnos que es Clostridium o Streptococo, ¿no? Si no, mixto. Dentro de los estudios complementarios, bien, acá es importantísimo reconocer, aparte del CUSOFA o el CIRS o lo que quieran utilizar para hacer un reconocimiento de un paciente séptico, vamos a pedir obviamente el laboratorio, ¿no? Vamos a pedir estos parámetros: glóbulos blancos, sodio, creatinina, PCR, glucosa y hemoglobina. Y CPK podemos pedirlo cuando pensamos que existe lesión muscular, entonces se va a elevar. ¿Pero por qué les digo estos parámetros? ¿Porque a mí me gustan? No, porque en el 2004 se hizo un estudio observacional retrospectivo por Wong, en donde trató de buscar parámetros de laboratorios que me iban a diferenciar una celulitis de una fascitis necrotizante. Entonces creó el score de L-RINEC, que sería en español indicadores de laboratorio que me habla del riesgo de padecer una fascitis necrotizante. Entonces vio que la proteína C reactiva, todos los parámetros que hablé en la diapositiva anterior,
eran parámetros que nos podían servir para poder diferenciar estos pacientes, si tenía celulitis o fascitis necrotizante. Entonces vio que si el score le daba menor a 5 puntos, tenía una probabilidad menor al 50%. Si era mediano de 6 a 7, tenía una probabilidad de 50 a 75% de riesgo de fascitis necrotizante, y si era mayor a 8, tenía alto riesgo. Entonces lo que ellos hacían una evaluación física y veían, ¿no? Bueno, este paciente tiene fascitis necrotizante. Cuando clínicamente se dan cuenta, y esto no es con ello, ahora vamos a ver que es algo que debemos hacer en la práctica diaria. Cuando tenemos un diagnóstico clínico de fascitis necrotizante, no me voy a poner a hacer un score, no le voy a estar pidiendo laboratorio de urgencia, no le estoy llevando a hacer una resonancia, no, directamente se va al tratamiento, porque se acuerdan lo que habíamos hablado al principio, el reconocimiento precoz y el tratamiento quirúrgico precoz y adecuado, ¿no? Para poder frenar la mortalidad, porque si no, aumenta hasta un 100%. Ahora, si el paciente no teníamos duda diagnóstica, si era o no era, le hacían el score. Si el score le daba menor a 5 o 5, ese paciente lo internaban, le ponían tratamiento antibiótico endovenoso, le pedían, lo seguían diariamente, obviamente, con pruebas de laboratorio. Los que daban de 6 a 7, le pedían resonancia o le hacían el test del dedo. ¿Qué es el test del dedo? Es una técnica que se realiza a la cama del paciente, se hace una incisión de 2 centímetros bajo anestesia regional o local. Entonces, hasta la fascia profunda. Introducían el dedo, veían si había o no sangrado, si presentaba pus y la resistencia que tenía el dedo, ¿no? A los tejidos. Entonces, el tejido a los dedos. Entonces, si veían eso, era sugestivo de fascitis necrotizante. Entonces, lo trataban como tal y entraba a quirófano. Y mayor 8 puntos, hacían esto, de hacer la resonancia o el test de dedo, o lo mandaban directamente a operarse. Pero en el año 2015 se publicó esto, es un estudio realizado en Alemania, también es retrospectivo, en donde tomaron pacientes con fascitis necrotizante y celulitis desde el año 2001 al 2010. ¿Y qué hicieron? Bueno, juntaron datos clínicos y de laboratorios del ingreso de ambos grupos, para tratar de buscar a ver si había algún parámetro más. ¿Por qué? Porque como todo, ¿no? Antes los laboratorios eran importantes, pero la clínica también. Entonces, tratando de buscar qué clínicamente en qué se diferenciaban. Todas las pacientes tenían la misma edad, el grupo de los géneros eran igualitos, y todos tenían una hospitalización más de 10 días. Y esto fue lo que seleccioné de ese trabajo, como para que más o menos se den una idea que trataron de hacer estos señores. Entonces empezaron a buscar signos dermatológicos. Entonces decían, bueno, los que tienen eritema son los que tienen fascitis o celulitis. Bueno, la línea negra es pacientes con fascitis necrotizante y la gris la de celulitis. Los que tenían crepitantes tenían fascitis necrotizante o crepitante. Si tenían necrosis, fascitis necrotizante, ¿sí? Según la localización. Los que se localizaban en pelvis y abdomen era más fascitis necrotizante, se asociaba mayor a trauma, y la temperatura. Como verán, generalmente todos tienen temperatura, entonces lo de la fascitis necrotizante tenían dentro del 37,5 a 37,9 más que la celulitis, ¿sí? Y después el dolor. El dolor, cuando era más intenso, era fascitis necrotizante. Ahí se puede ver la tablita, ¿no? Que se ve que es mucha diferencia con respecto a una celulitis. Analizaron las comorbilidades de los pacientes y se dieron cuenta que el abuso de alcohol se asociaba a fascitis necrotizante, pero no les dio dato estadísticamente significativo. Lo que sí le dio un dato estadísticamente significativo fue la falla renal. Los pacientes que tenían falla renal tenían fascitis necrotizante. Y aquellos pacientes que tenían insuficiencia venosa crónica, que también fue un dato estadísticamente significativo, tenían más celulitis que fascitis necrotizantes. Con respecto a los laboratorios, obviamente tomaron varios, pero los que le dieron datos estadísticamente significativos fue el recuento de eritrocitos, la proteína C reactiva y la creatinina. Entonces, con todos estos datos que ellos recolectaron, dijeron, bueno, podríamos cambiar la tabla que fue publicada en 2004. Entonces, vamos a sacar el sodio, vamos a sacar la glucosa y vamos a agregar eritrocitos, vamos a agregar, ya está la proteína, la fibrinógeno,
Y también vamos a agregar parámetros clínicos, estos parámetros que vimos que era muy diferente entre los dos grupos. Entonces los pacientes que tenían mucho dolor, posiblemente sea una fascitis, la fiebre, la taquicardia y signos de falla renal. Entonces ellos decían, si me dan un punto mayor a 8, tenemos una alta sospecha. Si es de 6 a 7, sospechamos, y menor o igual a 5, como que la descartaría. ¿Sí? Eso es la guía, pero obviamente esto se usa en duda, ¿no? Como verán. Con respecto a las imágenes, no se recomienda la utilización de imágenes porque esto podría retrasar el tratamiento quirúrgico. Y a veces, cuando existe duda, bueno, ahí quizás se podría realizar, puede hacer una radiografía, puede hacerse una tomografía, puede hacerse una resonancia o puede hacerse una ecografía de piel de partes blandas. Yo creo que esto se va a depender de la disponibilidad que tenga cada centro, ¿no? Para elegir. Por eso es sumamente importante la generación de protocolos en cada centro de acuerdo a los insumos que uno presenta. La ecografía es algo que se dispone en la mayoría, por eso me dedica un poquito a ella. Tiene una sensibilidad de 88 y una especificidad del 93%, ¿no? Podríamos utilizarla, ¿no? Y acá podemos ver colecciones, podemos ver si existe infiltración en el tejido celular subcutáneo. Lo malo de esto es que esto lo podemos tener en otras patologías, como por ejemplo en la nasarca, podemos tener imágenes igualitas a una fascitis necrotizante. Entonces, ese sería el problema de la ecografía. La resonancia tiene buena sensibilidad y buena especificidad. Sobre todo nos va a permitir estos estudios conocer la profundidad, pero la realidad que la profundidad se puede evaluar en el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a manejar un paciente con este diagnóstico? Lo primero que vamos a hacer, a ver, lo puse como orden la recomendación, pero si se puede hacer al mismo tiempo sería muy bueno, ¿no? Entonces, si el paciente tiene antecedentes de la comunidad, vamos a utilizar ampicilina, clindamicina, o si pensamos que es streptococo, o Clostridium, penicilina y clindamicina. Si el paciente tiene antecedente de estar internado previamente, inmunocomprometido, sepsis o shock séptico, se puede elegir dentro de todas estas fármacos que podemos ver acá, cipro o ceftriaxona más clinda, o una cefalosporina de tercera que cubra pseudomonas como ceftazidima o cefepime más clinda, pipertazo o piperacina tazobactam más clindamicina, y algún carbapenem como imipenem o meropenem más clindamicina. La realidad de esto es, como, soy insistente, disculpen, pero es conocer la epidemiología del lugar, ¿no? Hubo casos que empezamos con ampicilina sulbactam y clindamicina y al final terminó siendo una E. coli resistente, ¿no? Solo sensible a imipenem y meropenem, ¿no? Hay de todo. Entonces, siempre pensar que el inicio de tratamiento antibiótico tiene que ser rápido, dentro de la primera hora, como lo recomienda la guía de Superviviendo la Sepsis, tiene que ser intravenoso, cubrir gram positivos, gram negativos y anaeróbicos. Y con respecto a la vancomicina, lo mismo. Tenemos que conocer la epidemiología del lugar para poder iniciarla. Y considerar la micacina en bacilos gram negativos resistente a beta-lactam. Como segunda acción, pero yo recomendaría, bueno, mientras estoy pensando cómo elijo, qué antibióticos le pongo, voy a decir a alguien, algún interno, residente, enfermera, que me aseguren que esa información va a llegar a su sitio, ¿no? Porque a veces se pierde en el camino. Interconsulta con el cirujano. Y esto es sumamente importante para el pronóstico del paciente. Cuando uno se atrasa, aumenta la mortalidad. Entonces hay que pedir la interconsulta en forma rápida, que sea un tratamiento quirúrgico de inmediato, agresivo, ¿no? Que saque todos esos tejidos necróticos y que esas muestras, por favor, la manden a cultivo, que la manden a estudiar, ¿sí? Esto se puede requerir entre 3 a 4 intervenciones, que pueden ser entre 24 y 36 horas entre ellas, pero bueno, esto depende de la clínica del paciente y cómo esté evolucionando. Como tercera acción, o sea, posterior a quirófano, debe entrar a terapia intensiva. ¿Para qué? Para que hagamos el manejo hemodinámico, para tratar de controlar las disfunciones orgánicas que pueden ocurrir, controlar el shock, ¿no? Entonces, estos pacientes deberían pasar a terapia intensiva. Una vez que tengamos la tinción de Gram, y si esta nos dice que son bacilos Gram positivos, vamos a pensar que es Clostridium y podemos rotar ya tratamiento antibiótico a penicilina, clindamicina, ¿no? Es una buena conducta médica, apenas tener
la etiología o cultivos, decalar y ajustar según antibiograma, que sería nuestra quinta acción, ¿no? Y siempre vamos a dejar los antianaeróbicos. ¿Por qué? Porque a veces la toma de muestra, el transporte de estos bacterias, van a perderse en el camino porque tienen que tener un medio específico. Y si no lo tenemos, bueno, sería mejor que lo dejemos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, va entre 10 días hasta 3 o 4 semanas. Sí, lo sé, no los estoy ayudando mucho porque doy mucho tiempo, ¿no? Es mucha diferencia. Pero lo que se recomienda es que a los 3 días que el paciente mejora los síntomas sistémicos y locales, se puede suspender tratamiento antibiótico, ¿sí? Se entendió, ¿no? El paciente mejora hoy, esperó 3 días y ahí le suspendo el tratamiento antibiótico. Como sexta acción, acá es importante, no es que el paciente entre a quirófano, va a terapia intensiva o va a sala, depende cómo evolucione, ¿no? Porque a veces mejora y no tiene requerimiento de terapia y pasa a sala para continuar con su tratamiento ahí. Hay que realizar un control cada 6 a 24 horas de las heridas para ver si el paciente requiere o no nueva intervención, porque si entra quirófano en forma precoz, listo, en media hora entró el paciente quirófano, perfecto, todo bien, pero si no se controla, estamos complicando también la situación. El tratamiento con oxígeno hiperbárico, bueno, esto se describió en algún momento que elimina a los anaerobios, estimula el fibroblasto, disminuye los edemas, pero en realidad su utilización es controvertida, no hay un estudio que diga que utilización, si bien en pacientes con gangrena gaseosa por Clostridium y tratamiento quirúrgico se vieron favorecidos, pero la realidad es que no se dispone una cámara hiperbárica en todos los centros y que su indicación son a 3 veces por día. La verdad que es un poco difícil, ¿no? Con la práctica diaria. Y como para ir terminando, vamos a hablar de la gangrena de Fournier. Sí, es una infección, la verdad, poco frecuente, pero es fulminante y tiene mucha mortalidad. Va a comprometer los genitales externos, perineo y región perianal, puede llegar hasta abdomen y muslo. Los factores de riesgo son hombres adultos, diabéticos, alcohólicos, malnutridos, enfermedades linfoproliferativas, corticoides, y que tengan su puerta de entrada a través de una infección o traumatismo en la región anorrectal o urogenital, o la piel que recubre los genitales. Esta es polimicrobiana, sería como una fascitis necrotizante de tipo 1. El compromiso testicular es raro debido a que la irrigación va por otro lado. El tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Al igual que hablamos de la fascitis necrotizante, todo lo que sea necrotizante, el tratamiento es quirúrgico. Y con respecto al tratamiento antibiótico, son estos que se puede elegir, pero bueno, depende obviamente del cuadro clínico, antecedente del paciente, consumo de antibióticos previos, hospitalizaciones previas y obviamente gravedad. ¿Cuándo vamos a decir, bueno, este paciente se va? Cuando ya pudo tolerar tratamiento antibiótico vía oral, cuando no tiene otras razones de internación, es decir, no tuvo complicaciones asociadas a los cuidados de salud, cuando el estado de conciencia es estable, cuando la comorbilidad es estable, cuando la situación social es estable, cuando podemos tener un seguimiento clínico y cuando esté educado a cómo se va a curar las heridas. Ahí podemos decir que el paciente se puede ir a su casa. Bien, y como conclusión, las infecciones de piel y parte blanda son la tercera consulta infectológica, por ende, es importante. Su reconocimiento precoz es importante, porque esto disminuye la mortalidad, junto con elegir el tratamiento antimicrobiano indicado y la cirugía en su forma precoz adecuada. Todo esto porque queremos disminuir la mortalidad del paciente. Siempre debemos considerar el antecedente del paciente, la epidemiología local y la resistencia antimicrobiana en donde nos movemos, para no equivocarnos en elegir el tratamiento inicial, que como vieron está entre un 16 y 34%. Siempre debemos decalar el antibiótico. Siempre se decala el antibiótico. Y rotar a vía oral cuando se pueda, apenas sea posible, rotar el antibiótico a vía oral. ¿Y esto por qué? Porque nos va a permitir darle una alta hospitalaria más rápida, evitar los costos de internación, porque obviamente el intravenoso sale más caro, la internación sale cara, y evitar
la predisposición a este paciente a las infecciones asociadas a los cuidados de salud. No se debe tomar cultivos y diagnóstico de imagen en forma rutinaria, solamente en casos seleccionados, como hablamos previamente. Y el trabajo interdisciplinario, ¿sí? El trabajo interdisciplinario es fundamental en esta patología, como en todas, al menos para mi criterio, en el trabajo en conjunto entre intensivistas, infectólogos, nefrólogos en el caso que empiece a tener falla renal, y con los bioquímicos, con los de farmacia, con los todos, porque de esta forma, cuando uno tiene buena relación entre el equipo y todos van hacia el mismo objetivo, que es hacer un buen trabajo y ayudar a nuestro paciente, los resultados son buenos. Fíjense que necesitamos cirujanos, necesitamos médico interno o terapista, necesitamos infectólogos y nutricionista. Entonces, todo esto nos va a ayudar a un buen resultado en resultados clínicos, ¿sí?, de nuestros pacientes. Así que muchas gracias por la atención. Ahí les dejo mi email, cualquier consulta o duda se pueden dirigir, o bueno, estoy para las preguntas. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, acá en el chat hay una pregunta que dice: doctora, buenas noches. Tomando en cuenta que el paciente en la mayoría de los casos llega a un primer nivel de atención, ¿qué antibióticos recomienda usar, sabiendo que la mayoría de las consultas son de uña encarnada? Bueno, depende lo que es. A ver, una cosa es que sea una uña encarnada, que es una situación, y otra cosa es una celulitis, otra cosa es una erisipela, y otra cosa es una infección necrotizante, ¿no? Yo creo que uno también, como digo, en la medicina es una cosa lo que dicen los libros y otra cosa es la realidad. Y uno tiene que poner antibiótico de acuerdo a lo que uno tiene. Por eso la recomendación que siempre doy, y que me han enseñado en algún momento algunos médicos, es que uno cuando entra a un lugar tiene que conocer dónde está, es decir, qué tengo a disposición. Entonces uno tiene que saber qué antibióticos tiene, si tiene ampicilina surfactán, si tiene amoxicilina o ácido clavulánico, si tiene claritro, o sea, tienen que conocer todo, ¿no? Porque a veces uno está acostumbrado a lo que dice el libro, pero otro es el entorno social. Así que eso va a estar definido de acuerdo a dónde estés y qué antibióticos de disponibilidad tenés en ese lugar. Pero siempre uno tiene que acordarse de que va a dirigir los tratamientos antibióticos de acuerdo a los antecedentes del paciente, de acuerdo a la gravedad de la clínica y lo que ustedes tienen en el medio, ¿no? Porque no hay que ser tampoco decir, no, tenés que poner pipertazo, no. No, eso no se puede. No se puede porque tenés que conocer los antecedentes del paciente. Perfecto, doctora, gracias por la orientación. Tenemos otra consulta. Buenas noches, tengo una paciente en terapia intermedia que ingresó al hospital por una cirugía programada de colecistectomía. A su semana, por herida, se observa una secreción purulenta. En quirófano se observa tejido celular subcutáneo necrosado, se envía a cultivo y reporta Proteus mirabilis. Sensible a imipenem y amicacina. Ya con tratamiento dirigido 20 días y aún el cultivo reporta Proteus. A pesar de las limpiezas quirúrgicas día por medio, se va necrosando el tejido celular, se le diagnostica fascitis necrotizante, la paciente está bajo ventilación mecánica invasiva con vasoactivos y picos febriles. ¿Hasta cuándo debo de seguir con los antibióticos? En nuevos cultivos sigue reportando Proteus mirabilis. ¿Qué conducta puedo tomar? Gracias. Bueno, es raro que cuando uno da el antibiótico dirigido no esté mejorando, ¿no? Hay que ser una realista en eso. Entonces, quizás lo que uno tendría que pensar es si realmente se está retirando el tejido necrótico en forma correcta. Sería quizás recomendable que cuando ese paciente entre a quirófano esté acompañado de un patólogo que esté estudiando las muestras que estén resecando. Entonces, cuando llegan a la resección de un tejido vital, ahí uno podría frenar la resección. Y con respecto al tratamiento antibiótico, ¿hasta cuánto tiempo? Bueno, creo que salió cultivo en piel, no sé si habrá salido en hemocultivos, eso no lo sé, o sea, no sé si generó una bacteremia o no, pero quizás la procalcitonina, ¿no?, que es este biomarcador que no tan solo nos habla de pronósticos, también puede ser utilizado para decir cuánto tiempo de tratamiento antibiótico uno puede estar utilizando. Me llama la atención que el paciente llega en shock, ¿no?, y bajo ventilación mecánica. Esto está hablando de que la evolución clínica no es favorable.
Y cuando un antibiótico no cumple su función, cuando está dirigido, es porque realmente no se está sacando el tejido completamente. Al menos es la sospecha que a mí me da, ¿no? Tendría que ver al paciente, tendría que analizar, pero quizás el desbridamiento o existe tejidos que todavía no están bien removidos y que facilita todavía la colonización. Y en esos sectores no actúa el antibiótico, ¿no? Entonces el antibiótico no va a impactar en lugares en donde tengo necrosis, en donde tengo absceso. Por eso existe el drenaje quirúrgico. Nadie resuelve solamente con antibióticos. Yo me orientaría a pensar en el desbridamiento. Y nunca, sobre todo paciente con 20 días de internación, sospechar infecciones asociadas al cuidado de salud, ¿no? Uno tiene que abarcar por todos lados. Y por más que te esté dando y el paciente no mejora, eso me da a entender que no está bien controlada la infección. Doctora, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, hay otras preguntas más. Van a estar en el chat, doctora, si desea puede seguirlas respondiendo. Okay. Le agradecemos por su excelente presentación y por ser muy puntual en este tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bien, entonces, continuando con el último ponente de esta noche, tenemos a la doctora Lorena Rivera Talavera. Ella es médico, egresado de la Universidad Privada del Valle, especialista en medicina interna en la Clínica Modelo de Lanús y la Sociedad Argentina de Medicina Interna de Buenos Aires, Argentina. Ha realizado la especialidad de infectología en el Hospital Agudos, Hospital Muñiz de la Universidad Católica de Argentina de Buenos Aires, Argentina, y actualmente se encuentra realizando el ASO en el Hospital Clínico Vietnam como médico infectóloga. La doctora Lorena Rivera esta noche va a presentar el tema de profilaxis quirúrgica. Bienvenida, doctora, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches a todos. Muy agradecida por la invitación y por estos eventos que esperemos que sean repetitivos, ¿no? Cada año, siempre llamando a la concientización de esta pandemia silente que tenemos por detrás, que es el uso racional de antibióticos, ¿no? Un gusto y muy buenas noches. Van a disculpar que no prenda la cámara, pues está dañada. Ahora les voy a compartir, vamos a hablar sobre la profilaxis quirúrgica. Quiero ver si se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, doctora, la visualizamos. Bien. Bueno, como habíamos mencionado, vamos a hablar en esta ocasión sobre la profilaxis quirúrgica, algo que pues es muy preocupante porque es uno de las situaciones donde mayormente podemos ver que hay un uso irracional